conversar temas que a veces desconocemos y que justamente de ese desconocimiento no podemos aprovechar nuestro derecho, ¿no? Me parece importante siempre señalar esto y se trata un poco de esto, ¿no? Sí, Cuando sí. conocemos el derecho que tenemos, podemos exigirlo, ¿no? Y a la medida de eso, la función de esta columna del día de hoy. Por eso le voy a dar la bienvenida al doctor Guillermo Raffaniello, que está con nosotros, el secretario de Cultura. Bienvenido, ¿cómo anda? Muchas gracias, Camila. ¿Bien? Muy contento como siempre, agradecido de estar acá. Buenas tardes. Hola, José. ¿Cómo estás? Venimos de la Secretaría de Cultura de la Asociación de Magistrados junto con Cintia, también Cintia Maturana. Y hoy nos va a ilustrar el doctor Mariano Bertelotti, que está acá presente. Le Que es damos la bienvenida, bienvenido. Muchas Gracias por gracias. venir, Muchas gracias a ustedes. Bueno, que él, les cuento, es el defensor general de Mercedes, es profesor adjunto de la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Derecho y es director de una prestigiosa obra jurídica que, digamos, es muy conocida y respetada en la provincia de Buenos Aires, que se llama Jurisprudencia Penal de la Provincia de Buenos Aires, que está prácticamente en todos los despachos judiciales y en muchos estudios jurídicos, pues es una obra de consulta fundamental en la provincia. Espectacular. Bueno, Y él- justamente el tema de hoy tiene que ver un poco con esto, ¿no? Totalmente. Digamos, hoy el doctor Bertelotti nos va a hablar de la defensa pública en la provincia de Buenos Aires. Y como siempre aprovechamos y le pedimos a todos aquellos que vienen acá que nos den una breve introducción para nosotros y para los oyentes que desconocemos del tema, para poder adentrarnos, ¿no?, en esta temática. Bueno, muchas gracias antes que nada por la invitación. Muchas gracias, Rafa, por haberme abierto este espacio para poder comunicarme con ustedes. Gracias a ustedes por esta cálida bienvenida. Sí, nosotros representamos a la defensa pública, la también llamada defensa oficial. Es esa asistencia jurídica gratuita que el Estado pone a disposición de las personas, en principio de las que no tienen recursos, pero bueno, también en algunas ocasiones es utilizada por aquellas personas con recursos. Esta defensa pública está impuesta por un mandato constitucional. El artículo 18 de la Constitución Nacional y bueno, los artículos que en correlativa con ella obran en las condiciones provinciales establecen el derecho de toda persona de ser defendida en juicio, ¿sí? Se habla siempre de la garantía de la inviolabilidad de la defensa en juicio. Toda persona que está sometida a un proceso, de la índole que fuera, índole penal, pero también en civil y comercial, en familia, en laboral, en el fuero que ustedes vean, siempre tiene que estar la persona asistida por un defensor. Bien. En el caso nuestro intervenimos en todas esas áreas, ¿sí? La Defensoría General de Mercedes, como todas las defensas públicas en la provincia de Buenos Aires, intervienen tanto en el área criminal como en el área civil, comercial y de familia. Y también, bueno, en el fuero de la responsabilidad penal juvenil, que es un área específica dentro de lo que es el fuero criminal y correccional. Y allí brindamos asistencia jurídica, asistencia técnica, una asistencia integral, es la que pretendemos dar, a todas aquellas personas que vienen a requerir nuestros servicios. En el caso de la defensa civil, esta se presta sí exclusivamente a las personas que no tengan recursos económicos, Bien. dice la ley de Ministerio Público. ¿Sí? Las personas que tienen estos recursos tienen que procurarse un abogado particular. En el caso de la defensa en juicio en materia penal, por la magnitud de los intereses que están en juego, una persona puede terminar presa por una causa de este estilo, bueno, ahí sí se brinda a todas las personas, inclusive aquellas que tengan recursos económicos, si quieren contar con nuestros servicios y no con los de un abogado particular. De hecho, ha habido casos famosos y de cierto renombre en donde personajes públicos de mucho poder económico han sido asistidos por la defensa oficial. Porque, bueno, es una elección que el Estado les da. Sí, después está la posibilidad de regular honorarios, que no van para el defensor, obviamente, sino que van a un sistema que, bueno, se ocupa de adquirir determinados bienes y demás para la defensa pública, pero bueno, son casos excepcionales donde se pueden regular honorarios. Pero ese sería básicamente nuestro espacio de trabajo. el defensor oficial cobra un sueldo y vive de ese sueldo. No es que porque toma la causa de un político importante, un jugador de fútbol, va a cobrar un extra. Perfecto, es así, Y tal si cual. cobra ese extra, no es para él, sino que va para mejorar el sistema judicial. Nosotros cobramos Eso es un salario como cualquier otro judicial, como Un funcionario juez, público, como un sí, claro. fiscal o como cualquier funcionario público. Claro. ¿Sí? Defiendas a quien defienda. Defiendas a quien defiendas. Es una asistencia gratuita que brinda el Estado. El Estado se hace Bien. cargo. Este es el sistema en Argentina. Eso Hay es si sistemas yo, que por tienen ejemplo, otros si países. estoy acusado de, no sé, de haber robado algo. Sí. Ahora, si estoy acusado de una estafa,
que es un tema económico. También. Ahí también me También. defiendo. Si él Lo puedo elegir. si el imputado elige la defensa oficial, también. No hay distinción de Bien, delitos. perfecto. Vamos, delito más leve hasta el delito más grave. Perfecto. Pero es el sistema que ha escogido la Argentina, que tiene una defensa pública fuerte, es una tradición argentina de contar con una defensa pública fuerte. Y vos Hay ahí me otros modelos- mencionabas esto de que puede ser también desde lo penal, también desde lo civil, Desde lo también. civil, sí. Un ejemplo, por ejemplo, en el que se requiere a alguien desde del juzgado público en un caso civil, porque en lo penal no se le ocurre, ¿no? Casos de familia. Ahí va. Tenemos todo el tiempo, circunstancias en las cuales defensores públicos especializados en los casos de familia van a asistir a las personas en un trámite de divorcio. Ah, Eso bien, mismo iba a decir, perfecto. Lo más común es Claro. divorcio, Claro. régimen de visitas, también lo del dinero que le tienen que pasar a los Sí. niños, también eso es muy importante, así que es muy común. el No, tema en, familia, sí. en los juzgados de familia nuestra intervención como defensa pública es permanente, porque justamente se nutre de muchos casos con personas con escasos recursos, en su mayoría de Claro. las veces, que son las que Claro. judicializan sus problemas. Y en te decía que es el sistema que tiene la República Argentina, con una tradición jurídica muy fuerte de una defensa pública establecida, institucionalizada, con cabezas. Hay otros sistemas que, bueno, ustedes lo pueden ver en televisión. No sé, todos habrán visto, por ejemplo, Better Call Saul. Sí, Sí, Bueno, claro. ahí él empezaba siendo un abogado que cobraba unos créditos, era un abogado particular, Sí. pero pasaba por una ventanilla, ¿se acuerdan? Sí, y cobraba sí, unos claro. estipendios que le pagaba el Estado, pero él no dejaba de ser un abogado particular. Ujú. ¿Sí? Pero bueno, depende del sistema organizacional que elija cada país para establecer su sistema de defensa Y pública. yo quisiera hacer una pregunta, si me Obvio. permiten. Porque habiendo un juez que es un juez penal, vamos a enfocarnos en eso, que es el que dicta la resolución y demás, el que evalúa la seriedad del caso, las pruebas y demás. ¿Por qué es necesario un defensor? Dijimos que hay un amparo constitucional, pero ¿por qué sería en ese caso necesario ser un juez que garantiza los derechos, un defensor también? ¿Por qué A la ver. Constitución establece la defensa en juicio? Porque Claro. si vos pensás en un caso penal y tenés un juez, ¿el juez qué es? Abogado. Ujú. Vos tenés del otro lado un fiscal. ¿El fiscal qué También, es? abogado. Abogado. Vos tal vez podés tener en un caso penal lo que en provincia llamamos particular damnificado, o a nivel nacional se Sí. llama el querellante, Ujú. que está Sí. representado por quién? Por Un un abogado. abogado. ¿Qué necesita entonces la persona imputada para equilibrar Un esos abogado. poderes? Un abogado. Un Claro. abogado. Sí. Básicamente alguien que lo represente. Totalmente, y que lo asista técnicamente, que le proporcione herramientas jurídicas y legales para poder soportar, en el caso penal, la acusación y que sea un juicio justo. Claro. Me quedé con esto del libro que tiene ahí el doctor Rafanielo. ¿Quiere contarnos un poquito de qué ¿Cómo se no? trata? Sí, es una publicación que sacamos de hace ya varios años con Editorial Hammurabi, una editorial muy prestigiosa desde el punto de vista jurídico que nos ha alojado muy generosamente con nuestra publicación. Y en lo esencial se compone de dos tramos. Nosotros tomamos ejemplo de una publicación muy prestigiosa que es la Jurisprudencia Penal de la Corte Suprema, dirigida por Leonardo Vidlevnik, un juez de la Cámara de Apelaciones de San Isidro. Seguimos somos los Salieri de Vidlevnik nosotros. Está dividida como en dos segmentos la revista. De una parte, artículos de dogmática, publicada por prestigiosos especialistas en un sentido, pero también sumamos autores noveles y jóvenes que quieren exponer sus trabajos. Básicamente está concentrado en comentarios a fallos o a grupos de fallos, en donde se analiza críticamente el sentido de la jurisprudencia en la provincia. Y después hay otro tramo de la publicación en cada volumen, vamos por el volumen 9, estamos a punto de mandar a editorial el 10. El segundo tramo de la publicación está compuesto con un resumen de fallos, ubicados por voces, distribuidos por voces, que ayudan mucho al profesional del ejercicio de la abogacía o a quienes trabajamos en tribunales cuando necesitamos, invocar en alguno de nuestros planteos alguna jurisprudencia en sustento de lo que estamos solicitando. Es una aplicación jurídica destinada básicamente a abogados e integrantes del Poder Judicial y Ministerio ¿Y Público. ahorra tiempo? ¿Esto? Sí. Sí. Porque, Sí. cuando uno se apoya en algo que ya está dictaminado y demás, supongo que te hace todo más rápido. Esta es la recepción que al menos tenemos nosotros de Claro. quienes emplean nuestra publicación. Mm. De que cuando están haciendo un escrito o rápido tienen que ir a una audiencia, bueno, buscan ahí a ver qué dice sobre este tema tal tribunal y tienen el resumencito del fallo. Buenísimo. Y en vez de irse por ahí a una biblioteca, bueno, por ahí es más viejo de mi edad, no dice una biblioteca, hoy está todo en internet. Pero bueno, tenemos un buscador bastante Es una veloz. biblioteca virtual, entonces. Claro, Pero tal cual, biblioteca al fin. tal cual.
sería como una herramienta de Sí. gran utilidad, ¿no? Sí, para la litigación, por lo que Claro. nos dicen, tal vez nos están mintiendo y no sirve de No, nada debe esto, servir, debe pero en servir. general lo que nos dicen es que sirve, que es útil Seguramente. y que les resulta importante para litigar. Voy al despacho del doctor, me invita, voy a verlo, a Mercedes, ¿no? A Mercedes. Llego a Mercedes, digo, ¿qué tal? Me abre la puerta del despacho. Yo me imagino el despacho lleno de carpetas por todos lados y demás. ¿Es así? ¿La justicia sigue trabajando de esa manera? Se empezó con el tema de internet. A de digitalizar archivos, quizás, ¿no? Sí. Todo eso mejoró mucho. Sí. Esa imagen del secreto de sus ojos, Sí, tal cual, eso iba a sí, decir. ya no la tenemos. Sí. Hay, podemos decir hoy, una etapa de transición, porque todavía Hay casos viejos. a partir, claro, de la prolongación absolutamente injustificada de los procesos penales en la provincia de Buenos Aires, podemos encontrar casos todavía en soporte papel. Claro. Pero la gran mayoría de los expedientes que tramitamos son expedientes virtuales. Bien. Con lo cual van a encontrar alguna fotocopia por ahí con la cual se Claro. nutre el defensor para el caso, pero la mayoría de los casos están todos en el Sí, sistema vimos hace poquito lo de informático. Maradona que llamó la atención, esa foto famosa. Digo, eso es una fotografía digital que la imprimió solo para dar un golpe de efecto, me imagino, o hablar ahí. ¿no? Sí, Pero digo, es básicamente hoy lo que se llama la investigación penal preparatoria, la IPP, que ustedes habrán escuchado Sí. nombrar por ahí en alguna noticia periodística, está digitalizada. Sí, hoy sí. se trabaja con las pantallas y muy poco ya en soporte papel. A ver, el diseño sigue siendo el mismo, no es que el Sí. procedimiento Claro. sea mejor. O sea, en vez de soporte papel es una pantalla, no es que cambiamos la dinámica del procedimiento y estamos en una avanzada del proceso penal. No, Hologramas, no, ¿viste? Claro, no. No. Seguimos teniendo los mismos defectos y los mismos problemas de una justicia burocratizada y con Eso. claros títeres inquisitivos, pero en una pantalla. ¿Es real cuando te dicen la justicia es lenta? ¿Es solo acá la justicia lenta o por ahí hay otros países que son mucho más es propio de la dinámicos? justicia, es capaz, algo ¿no? propio Claro. nuestro, claro. Nosotros sí, la primera respuesta a la pregunta tuya es sí, claramente la justicia es muy lenta, Ujú. por una multiplicidad de factores, pero es clarísimo que a la gente no se le otorga una respuesta en debido tiempo a sus demandas en el ámbito que sea, ¿eh? Civil, comercial, Sí. de familia, penal. Los procesos Sí. se prolongan indefinidamente, navegan cuales buques por alta mar sin destino, pero lamentablemente es una realidad. En otros países depende mucho, tampoco es que uno pueda hablar Claro. en cadeto, pero a nivel regional, vamos a decir así, América Sí. Latina, con quienes nos podemos sentir hermanados, sí tienen problemas similares de procesos Estamos prolongados, parejos, digamos. alongados, con presos preventivos de años. Y eso es porque están como sobrepasados de trabajo. Si hubiese 10 Mercedes más, ¿sería más rápido o no tiene que ver solo con eso? Hay una multiplicidad de factores. Ah, Uno ok. es ese, es decir, al menos en la provincia de Buenos Aires, Sí. nunca podemos igualar el caudal de casos que tenemos para tramitar con la cantidad de recursos humanos y materiales suficientes como para poder tramitarlos. Pero es uno de los vértices Claro. del Claro. asunto, no es todo. Hay también otros factores importantes que tenemos contribuyen burocráticos, supongo. a que los procesos se dilaten indefinidamente. Ujú. Uno tiende como recurso fácil a echarle la culpa a la ley, decirle, no, bueno, la ley... Y si uno se pone estricto, la ley establece, los códigos procesales establecen plazos que si fueran cumplidos estrictamente, los procesos tendrían una duración razonable. El problema es que esos plazos no son cumplidos. Y bueno, eso origina que los casos se prolonguen casi de manera indefinida. No, No, pregunta. Yo tengo una no, preguntita perdón. para Sí, hacer, sí. si me dejan. Sí. O sea, me parece interesante por ahí, si nos podés contar, Mariano, dentro del marco de un proceso penal, si hay algún acto dentro de ese proceso en donde se destaque o sea fundamental el rol del abogado defensor. ¿Se entiende esto? Hay distintas etapas en el proceso. En tu opinión, ¿cuál puede ser el acto más importante, más relevante, donde el defensor interviene, donde hace la diferencia o donde, bueno, tiene que estar ahí sí o sí para Sí, te encauzar el procedimiento, ¿no? A ver, el trabajo del defensor se advierte en todas las etapas del procedimiento, ¿sí? En la etapa de la investigación, él tiene que participar activamente para controlar ese procedimiento y los actos de investigación que se vayan llevando a cabo, sea por el fiscal, en un caso como el de la provincia de Buenos Aires, sea en el viejo sistema nacional por parte del juez de instrucción. Ahí tiene que haber un defensor para proponer medidas de prueba, para controlar la prueba de la contraria, pero es cierto que la intervención es más limitada, porque estamos hablando de un expediente escrito, con pocas audiencias orales, ojalá esto cambie en el futuro con los nuevos códigos que están viniendo, pero todavía estamos en un sistema... Cuando le básico. toman declaración, por ejemplo, Él puede tiene estar que el estar, defensor. él tiene que estar, tiene que tener una entrevista previa con el imputado previo a la declaración del imputado,
Pero sí es cierto, apuntando a tu pregunta, que el rol clave del defensor penal se ve en el juicio oral y público, porque es ahí donde está en igualdad de condiciones con el fiscal, de cara al tribunal, exponiendo el caso que él va a llevar ante el tribunal, interrogando a los testigos, cuestionando a los testigos de la fiscalía. Ese es como el momento, si uno quiere, cúlmine del proceso, y es donde el trabajo del defensor se ve en estricta paridad con el de la fiscalía. Tal vez eso no lo tenés en la investigación, porque en la investigación el dueño de la investigación Claro. es el fiscal, entonces el defensor es como que está detrás de él, viendo a ver cuándo puede ¿Tiene introducir alguna acceso a prueba. todo el defensor? Debe tenerlo. Debe tenerlo. Debe tenerlo porque es una regla clave para la igualdad de posiciones. Ujú. ¿Sí? O sea, si el fiscal es el que va a llevar el comando de la investigación, yo tengo que tener acceso a eso para saber cómo puedo responder, si no, no me puedo defender. Y una pregunta, si por ejemplo, en un caso hipotético, no un ejemplo, no en un caso puntual, pero si toca defender a alguien que en una entrevista dentro del marco de confidencialidad, porque hay un deber de confidencialidad entre Sí, el claro. imputado Claramente. y el defensor, ese imputado dice, bueno, fui yo. Y el defensor lo tiene que defender también frente a esa situación, aún sabiendo que puede haber sido, y qué puede hacer en ese caso, o cuál podría ser su intervención en esa situación, por ejemplo. Sí. Claramente, y nos pasa que el imputado en esta entrevista previa, en algún momento del procedimiento, nos confiesa haber cometido el hecho. Primero, nosotros, como bien marca el Rafa, tenemos un deber de confidencialidad. Es decir, eso no puede salir de esa conversación. Es como el sacerdote. Es como el sacerdote, Claro. el Como el médico psicólogo. o el psicólogo. Sí. No sale de ahí esa conversación. Es importante eso que se... Clave. Es más, violamos secretos nosotros si cometemos una Que infracción eso está grave a en la el ética. juramento y cuando se claro, recibe. totalmente. Es un dato importante ese. Totalmente. Claro. Muy. Ahora, a partir de ahí nace para nosotros una cuestión estratégica de qué hacer, cómo manejar esa información. Porque es clave para nosotros que él nos cuente la verdad. Es decir, el imputado puede mentirnos, porque a veces nos pasa. Ahora, uno Que le les aclara. miente hasta a ustedes. Sí, claramente. Ahora, uno le dice, mirá, lo que a nosotros nos conviene es que vos digas la verdad. Porque si vos me mentís, yo voy a ir tratando de sostener esa mentira y en algún momento vamos a quedar colgados del pincel. Y el que Entonces, sale perdiendo sos vos. el que sale Claro. perdiendo. Si vos me contás la verdad, yo sé bien para dónde Por vamos a dónde ir, ir, cuál es claro. nuestra fortaleza, cuál es nuestra debilidad, y a partir de ahí vemos, Rafa. Es decir, si la prueba es contundente y encima tenemos un tipo que nos Sí, confiesa, claro. y bueno, la estrategia será Que te dé la negociar, menor- lograr un abreviado, tratar de Atenuantes, atenuar lo más posible. O sea, nosotros defendemos claramente los intereses de esa persona. Claro, por No supuesto. somos ni auxiliares de la justicia, ni auxiliares del tribunal. Somos como abogados particulares, Bien. pero pagados por el Estado. Ahora, si aún pese a esa confesión, esto por ahí puede sonar, pero es así. Si aún pese a esa confesión, nosotros vemos que no hay prueba, y bueno, Vas a tratar tal de vez una defender. estrategia puede ser la de tratar de ir a conseguir su inocencia, aun cuando sepamos que es culpable. Es nuestra labor. Para perseguirlo ya está la policía, para acusarlo ya está el fiscal y para juzgarlo está el juez. Nosotros tenemos que defender. ¿Y alguien les puede llegar a decir a un defensor público, digamos, bueno, nosotros ya sabemos que es culpable, no lo defienda? ¿Hay un deber de subordinación en algún lugar para actuar, digamos, en ese sentido? ¿O hay una, no sé, digo, una autonomía? No, tenemos nosotros, o sea, nosotros tenemos que respaldar, respetar y proteger el interés del imputado Claro. a cualquier costo. Porque es su derecho, aparte. Pero nadie los claramente. puede obligar a actuar de otra manera. o sea, Bien, bien. No, ese es nuestro deber. Igual debe Por ser- eso juramos. Son independientes, que Es autónomos y medio incómodo. independientes. Digo, para la ética social es medio incómodo, pero es tu laburo. Totalmente. Es eso. Totalmente. No, pero hay un compromiso fuerte, Claro, un claro, deber está bueno. de trabajar en favor de lograr la mejor situación posible, entiendo, en favor del imputado. Este es un deber que pesa. sobre Sí, los y acorde a las defensores. leyes también. Claro. Importante Sí, me parece y- también. y ¿no? el Rafa marca un dato muy importante que es el tema de la autonomía de la defensa pública. Claro. Sí, a ver, para entender el contexto. Nosotros hoy, en esta situación actual en la provincia de Buenos Aires, formamos parte de lo que se conoce como la Procuración General de la provincia, Ujú. Bien. que está inserto dentro del Poder Judicial. En esa Procuración General están fiscales, defensores y asesores de incapaces, lo cual presenta una dificultad a esta situación actual. El Procurador General de la provincia es nuestro jefe, pero a la vez es el jefe de los fiscales. ¿Se entiende el problema? Sí, claro. Sí. Eso no ocurre claro. a nivel Mm. nacional o a nivel Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A nivel nacional hay un procurador general, cabeza de los fiscales, hay una defensora general, completamente autónoma, cabeza de los defensores. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay un fiscal general, cabeza de los fiscales, hay una defensora general, cabeza de los defensores, hay incluso una asesora general tutelar, cabeza de los asesores de incapaces. Nosotros en la provincia estamos un poquito Atrasados. demorados con respecto a eso. Hay una ley de 2013, de hace 12 años, en donde se marcan pautas bastante importantes para la autonomía. Se crea el cargo de defensor general de la provincia
y subdefensor general de la provincia, que nos otorga un margen de autonomía muy importante. El problema es que ese cargo ha sido concursado, pero todavía estamos para ubicarlos a ustedes, estamos en etapa de que el gobernador elija a alguien de la terna de esos defensores para que sea el futuro defensor. O sea, hay general una de la gran provincia. gran pata política ahí Una gran trabajando. pata política, absolutamente. Somos parte de un poder político. No, El poder en judicial es un eso, poder político. por supuesto, un tercer poder del Estado. pero digo, uno creería que a veces es una cuestión más de decisión propio del sistema judicial, No. ¿no? Y en este caso no, digo, tiene que ver todo con el sistema en general, Hay el una sistema de la decisión provincia. a nivel gubernamental, sí, Ujú. sí, a partir de la cual, bueno, podemos pensar en una autonomía de la defensa pública en la provincia de Buenos Aires con mucha mayor fuerza que la que tenemos, más fuerza que la que tenemos ahora. Ujú. Doctor, y cuando le llega una cédula de notificación a una persona a la casa, ¿qué tiene que hacer? Porque a veces le llegan de un departamento judicial de Morón o Mercedes, Ujú. pero tiene domicilio en otro lado. ¿A dónde se tendrá que dirigir? Y la importancia de los plazos, porque en las cédulas, en las notificaciones siempre dice presentarse y la gente lo deja, creyendo que no va a pasar nada. Podría también... Muy buena pregunta, Sí. sí. En ese caso, si lo primero que tiene que hacer la persona, voy a pasar un anuncio, pero no es así, es consultar a un abogado. Si recibe una notificación, una cédula, viene la policía a su casa y le deja un telegrama, lo primero que hace es consultar a un abogado. Inmediatamente. Inmediatamente, porque Bien. uno, como la persona lega, la que no desconoce cuáles pueden ser las consecuencias jurídicas a partir de esa Claro. notificación. ¿Sí? Una notificación Sí. es un acto procesal que tiene consecuencias en un proceso. Bueno, la persona, por su desconocimiento del derecho, vamos a partir de la base que esa persona que recibe no es abogada, desconoce cuáles pueden ser las consecuencias. Sí. Esto es como una consulta a un enfermedad, abogado. vas al médico. O sea, Tal cual. Es el que entiende. Igual. Digo, no, yo no me digo, Sí, sí, a muchos se automedican. y así les va. Y así les va después, ¿no? Porque si dejo pasar esa cédula, si digo no va a pasar Claro. nada, y yo sé No cuánto. pasa nada. Claro. Correcta la analogía. ¿Qué ocurre si no tenemos un abogado? Por lo que sea, porque no lo tenemos, porque no tenemos ninguno de confianza, porque no tenemos plata. Bueno, ahí sí aparece nuestro papel, el de la defensa pública. Y ahí, bueno, ahí la persona verá a dónde le indica la notificación que debe dirigirse. Si le dice un tribunal, bueno, en el tribunal lo primero que le van a indicar es vaya a la defensoría, ¿sí? Porque es el lugar que tiene que hacer. Por ahí la notificación ya le dice, la defensoría está en tal lado, Bien. Ujú. Sí. o comuníquese a tal teléfono o a tal correo electrónico. Bueno, clave, para continuar con tu pregunta, que la persona siga ese camino y no tire la cédula en un cajón. Jamás, jamás. No porque las consecuencias pueden ser después bastante graves para esa Claro. persona. Doctor, le agradecemos muchísimo. ¿Algo que no le hayamos preguntado y le gustaría aclarar, cerrar de alguna manera? No, agradecerles muchísimo la convocatoria. La verdad que ha sido un placer estar acá con ustedes. Nada, mi primera vez en radio. Bien. Bueno, No, muy lo bien. esperamos. Muy Muy bien. bien. Ahí no canas Yo digo y- que va por ahí igual, En ¿eh? cualquier momento nos Me saca el gusta. laburo a nosotros. Sí. No, Yo no, tengo no, una del por favor. estribo. ¿Puedo? Chiquitita. Rápido. ¿La realidad supera la ficción? Todo el tiempo. Listo. Ay, No más pará, preguntas. no, pará, yo- siempre quise decir ahora esto. No ahora más me preguntas. quedó una a mí porque porque me mencionó Better Call Saul, después me mencionó Claro. otra película. ¿Cuál es la serie predilecta de los abogados? Muy bueno. No, yo te voy a decir la mía. Y me encanta cerrar con esta pregunta. Me ¿Cuál? encanta, pero es la mía, ¿eh? A ver. Es la mía. Para mí la mejor serie de todos los tiempos, y no va a haber ninguna que la supere, es El Zorro. No me lo- Ah, hay una escena genial. De la, Eso. Gracias. Pensé Por que iba a favor, decir a Petrocelli, ustedes. alguno de esos. Esperaba era- cualquier hay una cosa escena menos de eso. juicio, claro. Nosotros a casi los 30 minutos de las 5 de la tarde agradecemos a Mariano Bertelotti.